Colegas, muy buenas tardes. Les agradezco el tiempo que se tomen en ver este video explicativo. Eh, si en su desarrollo tienen alguna duda, más adelante van a estar mis contactos, el correo, el teléfono, si tienen dudas, si les surge alguna pregunta. Voy a procurar de explicar punto a punto lo que debemos hacer. ¿Listos? Entonces, pues bienvenidos. Es nuestro curso Teorías Curriculares de la Escuela de Ciencias de la Educación y hoy es diciembre 21 de 2024. Ya huele a natilla, ya estamos en lo del Tutaina Tuturuma. Les deseo lo mejor para esta época, ¿no? Ante todo, paz, tranquilidad, unión familiar, que nos hace mucha falta eso a todos nosotros. Yo me imagino que la paz total empieza con la paz en la casa. Y la paz en la casa es el resultado de la paz en el corazón de cada uno de nosotros. Si yo estoy en paz, yo puedo transmitirle paz a mi familia. Si yo entrego paz, yo puedo recibir paz. Y los profesores somos como dispensadores naturales de paz, no un dispensador portátil de paz. Nosotros andamos repartiendo paz para ahí. Bueno, entonces, bienvenidos. Nuestra agenda, pues el saludo de bienvenida, la socialización de las temáticas de nuestra fase 4, aplicación de los conceptos del currículo, la socialización de la guía, como una discusión de la matriz de valoración y por último, horarios y algunas recomendaciones. Entonces, bienvenidos, un afectuoso saludo. Nuestra fase 4 es aplicación de los conceptos de un currículo. A mí me gusta mirar esto como un laboratorio. El experimento, el tubito de ensayo, todas estas cosas, es como un laboratorio. Bueno, algunas cosas básicas. Primero, el PEI. ¿Qué es el PEI? Esas tres létricas son la carta de navegación de todos los colegios. El PEI tiene tres características. Primera, es un proyecto, o sea, siempre está en construcción. Es educativo. O sea, algunas personas estudian para saber cómo enseñar. En nuestros casos particulares, estudiamos cómo enseñar matemáticas, ciencias sociales, etcétera. Los profes de primaria pues enseñan cómo trabajar las áreas de primaria. Entonces nosotros eh, estudiamos para aprender cómo enseñar y hay otros agentes que están interesados en aprender, que son los estudiantes. Entonces nosotros queremos enseñar y estudiamos para ello. Los estudiantes quieren aprender y se preparan para ello. Segunda característica. Tercera característica es institucional. O sea, si su merced llega a un portero y le pregunta cuál es el PEI del colegio, el portero le dice, mira, trabajamos con seres humanos felices, trabajamos con no sé qué más. Entonces, es institucional. Todos los integrantes de la comunidad educativa conocemos del PEI. Y eso es importante y es obligatorio. Entonces, PEI, Proyecto Educativo Institucional. Desde por allá en la Constitución del 91, resultado de la Constitución del 91, es la Ley General de Educación de 1994. Como del 8 de febrero del 94 es la Ley General de Educación, que es la Ley 115. En esa ley dijeron, ojo, como nación queremos ir hacia acá, como nación. Todos los colegios del país tienen que apuntar en la misma dirección. Entonces, ¿qué es lo que hace un colegio? Es decir, mire, el país quiere que seamos esto. Entonces, desde mi colegio, nosotros vamos a aportar esto. Y en esa medida vamos a construir un PEI para direccionar esos aportes. Entonces, su merced allá, su merced como profesora de sexto, profesor de sexto, lo que dice es, mire, en sexto vamos a mirar esto para que el colegio aporte esto y lograr como país esto. Entonces, mire tan trascendental la labor del docente. Nosotros estamos dirigiendo al país hacia donde se quiere. Cada uno con su pequeño aporte, cada uno, y todos vamos construyendo. P. Pero también hay otras figuras que son los PEC, Proyecto Educativo Comunitario. También es una carta de navegación, también aportan a la construcción de país desde determinados escenarios, circunstancias y condiciones. El PEI
Proyecto Educativo Institucional, el PEC, Proyecto Educativo Comunitario. Vamos a intentar desglosar algunas cosas. El decreto 1860 de 1994 de agosto salió en el diario oficial con el número 41.473, el 5 de agosto. Entonces, pues, si ven que hay un desfase entre agosto 3 y agosto 5, ¿no? Cuando sale en el diario oficial es el día, es como el nacimiento, el 5 de agosto. El Ministerio de Educación Nacional fue el que expidió este decreto. Entonces, las leyes las hacen por allá en el Senado, en el Congreso, se discuten y es como la orientación general. Los decretos los emite, en este caso es el Ministerio de Educación Nacional, en nuestro caso, el decreto, para decir, mire, la ley me dice que yo tengo que hacer esto. Entonces, para puntualizar, el decreto es este que me dice cómo hacerlo, cómo hacerlo. Entonces, acuérdese que hay legislativa, hay las ramas del poder público. Hay unas ramas que hacen las leyes, hay otras ramas que las hacen cumplir. Para hacerlas cumplir necesito decretos, por el cual se reglamenta un pedacito de la Ley General de Educación, de la Ley 115 del 94, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales, o sea, los que nos compete a nosotros. La Ley General de Educación salió en febrero 8. Mire que el agosto 3 ya sacaron el decreto, o sea, trabajaron fuerte, porque apenas en 4 meses, febrero, marzo, abril, mayo, junio, bueno, en 6 meses, en 6 meses ya sacaron el decreto que reglamenta la partecita pedagógica y organizativa de la Ley General de Educación. Entonces hay una relación entre leyes y decretos. Las leyes son más arriba, más grandes, los decretos son pequeños y los decretos, pues como que sustentan, hacen operacionables las leyes, ¿cierto? Por ejemplo, la ley dice todos debemos ser felices y hay un decreto que dice todos debemos comer para ser felices. Entonces ya es como, claro, es un ejemplo muy plano, pero es más o menos así. Lo grande ley, los decretos lo que hacen que la ley se cumpla. Bueno, que sea factible, no tanto que se cumpla. En el artículo 14 de este decreto 1860, en el artículo 14, dice contenido del proyecto educativo institucional. ¿Qué debe tener el proyecto educativo institucional? Cualquier colegio del país debe elaborar y poner en práctica entre toda la comunidad educativa, eso no es el rector el que se lo inventa, le dice camine a ver, sino es entre toda la comunidad educativa un proyecto educativo institucional que exprese de qué manera se decidió alcanzar los fines de la educación que define la ley, teniendo en cuenta pues dónde me encuentro, qué práctica tengo, cómo es la cultura donde estoy. Por ejemplo, yo conozco algunos PEI de colegios de zonas turísticas donde el énfasis es el turismo. Hay otros colegios que tienen como énfasis los valores, la preparación académica, o sea, cada colegio, dependiendo de donde está, dice, mire, esta comunidad necesita un colegio que le aporte a sus estudiantes esto. Y eso es lo que proponemos. Para lograr la formación integral de los estudiantes, debe contener por lo menos los siguientes aspectos. Por lo menos. Muchos colegios hicieron estos 14 punticos que les voy a enumerar como al pie de la letra y fueran como contestando un cuestionario, pero es un buen, es un buen inicio. Es un buen inicio. Otros colegios contrataron a un experto y pagaron para que hicieran su PEI. Ya no tanto, ya la ley ha madurado bastante y ya la mayoría de colegios discutimos al respecto y construimos. ¿Qué debe tener el PEI? Principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad educativa en la institución. Análisis de la situación institucional que permite la identificación de sus problemas y sus orígenes. Si ven cómo es, ¿no? O sea, principios y fundamentos. La situación real del colegio y en qué parte del país está ubicado. Puede suceder, por ejemplo, que un país sea absolutamente exitoso en un pueblo y se pase a otro pueblo y sea un total fracaso, porque depende mucho del contexto. Tercero, que debe tener los objetivos generales del proyecto. ¿Qué objetivos se tienen? Cuarto, ¿qué estrategia pedagógica guía las labores de formación de los educandos? Estrategia pedagógica. Quinto, la organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para la evaluación del rendimiento del educando. Mire que no se califica al estudiante, sino al rendimiento del estudiante, ¿no?
Entonces, por favor, tener cuidado. Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la democracia, la educación sexual, el uso del tiempo libre, el aprovechamiento y conservación del medio ambiente y en general para propender por los valores humanos. O sea, todos deben tener eso. Séptimo, el reglamento o manual de convivencia. Y aquí dice, y el reglamento para docentes, ¿no? Esa es una que podremos discutir bastante. Seguimos el 8, los órganos, funciones y forma de integración del gobierno escolar. Todos los colegios deben tener un gobierno escolar y debe decir cuáles son sus funciones, que el personero, todas estas figuras que conocemos bien. Noveno, el sistema de matrículas y pensiones que incluya la definición de los pagos que corresponda hacer a los usuarios del servicio y en el caso de los establecimientos privados, el contrato de renovación de matrícula. Pues porque los colegios públicos bueno, se financian con el gobierno, los colegios privados se financian con los papás, lo que pagan los papás. Décimo, los procedimientos para relacionarse con otras organizaciones sociales, por ejemplo, los medios de comunicación masiva, las agremiaciones, los sindicatos y las instituciones comunitarias. En un pueblo, por ejemplo, ¿cómo es la comunicación entre el gobierno y el alcalde? Entre el colegio y el alcalde, entre el colegio y el cura, por ejemplo, entre el colegio y las juntas de acción comunal. O sea, no somos unas islas sino tenemos relaciones con todos. Está la ley, este es el decreto general, ¿no? Pero en cada municipio los colegios deben buscar esos canales. 11, la evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos disponibles y previstos para el futuro con el fin de realizar el proyecto. Para el futuro, por eso que a veces dicen misión, visión. 12, las estrategias para articular la institución educativa con las expresiones culturales locales y regionales, los criterios de organización administrativa y de cómo se evalúa la gestión que hace el colegio. Y el 14, los programas educativos de carácter no formal e informal que ofrezca el establecimiento en desarrollo de los objetivos generales de la institución. Hay colegios que brindan talleres de ornamentación, de agricultura, y son formales e informales porque no son conducentes a título, ¿no? No formal e informal, no son conducentes a título. La educación formal sí es por ciclos y conduce a título. Eso lo define la ley 115 que nosotros, ustedes y yo como profesores debemos conocer. Entonces, el proyecto educativo comunitario. Traté de leer e hice un breve resumen. Es la concepción integral de vida y gestión de saberes de los pueblos indígenas, afrocolombianos, raizales y rom. Los rom se refieren a los gitanos, que reafirma su identidad y construye una sociedad autónoma y comunitaria en interacción con el mundo global. En este contexto, los proyectos educativos comunitarios son la base para planificar e implementar planes de vida que respeten su cultura, lengua y costumbres. Por ejemplo, yo, profesor de matemática, mm, yo no soy mono, ¿no? Pero blanco. Eh, no puedo enseñar matemática, por más que pueda saber algo de matemática, por ejemplo, a una población roma, en San Andrés, por ejemplo, los raizales, los afrocolombianos, los indígenas. Bueno, sinceramente no sé si se pueda, ¿no? Pero se requiere que las personas que trabajen allí, mire que se intente conservar la cultura, la lengua y las costumbres. Un proyecto educativo comunitario no solamente es para el pueblo indígena, sino también afrocolombianos, raizales y rom. El proyecto educativo comunitario es algo importante para preservar la cultura y una cultura tan variopinta como la colombiana, y tan donde cabemos todos, ¿no? Nosotros somos muy dados a recibir el otro. Así el otro sea mono, ojiverde, negrito, chutico, pequeñito, no sé qué, grandísimo. Nosotros somos muy dados a recibir al otro. Pero entonces es importante respetar la cultura, la lengua y las costumbres, que es como la esencia del proyecto educativo comunitario. Eh, em, Nosotros en la UNAD hay un estudiante de filosofía
que hizo su tesis de pregrado hablando de los PEC. No alcancé a leer el trabajo completo, pero hay una cantidad de cosas. Pero la cuestión es que son filósofos, ¿no? Y los filósofos como que a los de matemática nos da duro leer lo que escriben los de filosofía. Entonces me demoré bastante y no terminé, pero hay unas cosas muy valiosas, pero que todavía no comprendo bien como para poder dialogar al respecto. Pero los invito, por ahí luego les dejo el vínculo del trabajo de grado de nuestro compañero, que es muy bonito. Sino lo que les digo, el lenguaje, la manera de comunicarse los de filosofía es diferente a la manera de comunicarse los de matemática, de física, bueno. Sí, pero sí es muy bonito y dice cosas muy bonitas y toca uno referirse porque cita muchas fuentes, entonces toca ir a esa fuente y leer y leer. No alcancé para la preparación de lo que les muestro a leerlo completamente, pero en algún momento lo terminé a leer. Uy, me dio y puede ser que está haciendo frío. Yo estoy en un pueblo de Cundinamarca que se llama Machetá. Macheta es chévere porque de día 30 grados, de noche 10 8. Yo me imagino que ahorita estamos de noche, no sé. Es un pueblo muy bonito. Bogotá, Colombia tiene unos pueblos preciosos, preciosos. Pues yo normalmente vivo en Bogotá, pero los fines de semana vengo a respirar. Es importante tener un polo a tierra. Entonces, en nuestro curso Teorías Curriculares, en nuestro código 40307, y vamos a hablar sobre la guía y rúbrica de evaluación de la fase 4, aplicación de los conceptos de un currículo. Yo veo esto como un laboratorio. A mí este pedacito me parece muy bonito, muy bien diseñado, salvo un pequeño cosito un pequeño asunto que vamos a discutir luego, ¿no? El tipo de actividad en grupo. Momento de la evaluación intermedia en la unidad 3, puntaje máximo de la actividad 125 puntos. Ahí que dice intermedia en la unidad 3, me parece que es la unidad 4. Bueno, no, no, no. Ah, no, sí, es la unidad 3, perdónenme. Puntaje máximo en la actividad, 125 puntos. Por favor, tengan cuidado. Comenzamos el 19 de diciembre y vamos hasta el 20 de enero del año entrante. 19, hoy es 21, comenzamos hace 2 días y estamos como bien. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a investigar sobre las concepciones de currículos que actualmente manejan las escuelas. Es importante que se retroalimenten mutuamente la información, las impresiones y sus observaciones de campo. Los 4 pasos que se describen a continuación son una guía para entablar diálogos con las personas que se involucran en la escuela. Y aquí es donde viene el problema. Tenemos 4 pasos. Paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4. Los 4 pasos tienen que ver con ir a un colegio. Obvio, ahorita los colegios están en vacaciones. ¿Qué hago yo? Pues como a mí me dicen que miren mi contexto, por ejemplo, en un pueblo como donde estoy ahorita en Macheta, yo sé dónde viven 2 profesores, entonces yo voy y los golpeo. Profe, mire, yo soy estudiante de la UNAD, del curso de Teorías Curriculares, y me pusieron que hacerle unas preguntas. ¿Será que le puedo hacer unas preguntas, profe? Y por favor me disculpa. ¿Por qué? Pues porque yo conozco dónde viven los profesores, bueno, algunos. Y yo también sé cuáles sí me pueden prestar atención, ¿no? Yo sé que hay unos vinagretas que no, pero hay unos profes que son muy amables. En términos generales, los profes somos seres humanos muy amables. La inmensa mayoría de los profes somos muy amables. Algunos no, eso es como en todas las profesiones, ¿no? Hay policías buenos, regulares y malos, hay políticos malos y regulares y malos. No, mentira, no, no, no sé. Pero entonces, sí, como yo estoy en el contexto, yo reconozco dónde, por ejemplo, cuál es el profe y dónde vive. Si yo no conozco ningún profe así, pues ni siquiera del colegio donde yo salí, no me hablo con nadie, pues le pregunto a alguien, oiga, ¿será que me puede recomendar? La cuestión es gestionar, dialogar y mirar. ¿Cómo lo hago? De pronto alguno me dice, el profe Jaime, pero es que el profe Jaime está de vacaciones en San Andrés. Entonces su merced le escribe un correo al profe Jaime, ¿era que usted me puede contestar 2 preguntitas? Discúlpeme, por favor. Y en un formulario de Google Forms o en algo así le hace unas preguntitas. Bueno, no nos vamos a varar. Con los padres y estudiantes es de pronto un poquitico más fácil, porque de pronto hasta mi sobrino, mi primo, mi no sé qué, estudia en el colegio donde, por favor, no vayan a entrevistar a un niño de un colegio y al papá de otro colegio y al profesor de otro colegio, porque sería luego un problema tratar de juntar del mismo colegio. En la mayoría de pueblos hay solamente un colegio, o 2 o 3, pero como que tienen una esfera de acción.
Entonces, que los profesores, los estudiantes y los padres sean del mismo colegio. Del mismo curso, pues no creo que sea necesario. Aunque si de pronto el interés de alguno de ustedes es mirar de un solo curso, pues lo pueden hacer, ¿no? Como vamos a analizar es el PEI del colegio y discutíamos en diapositivas anteriores que el proyecto educativo institucional es precisamente institucional, o sea, para todo el colegio, no importa el curso. Entonces ahí me podría servir eso. Entonces, si ven más o menos cómo va el cuento, ¿no? Y los estudiantes, pues, ojo, por favor, si su merced va a hablar con un estudiante menor de edad, tenga permiso del papá. Pues no necesariamente firmado, ¿no? Pero si papá me da permiso de unas preguntitas a su hijo, de pronto entrevista al niño y al papá al tiempo. Bueno, vamos a ver. Paso uno. Identifique el PEI o el PEC del colegio. Entonces, mire qué colegio cumple con las características que su merced necesita. O sea, que pueda encontrar dos profesores, dos estudiantes y dos padres de familia. Como el colegio está cerrado ahorita, entonces que en su barrio los pueda localizar, por ejemplo. Ese es un criterio, ¿no? Puede ser que en su pueblo haya tres colegios, pero solamente un colegio, su merced en su esfera de acción puede tener contacto con los tres agentes que necesitamos. Pues primero determine qué colegio es, mire el PEI o mire el PEC y allá en el foro colóquenos un resumen. Por favor, no nos vayan a colocar el PEI, porque el PEI es un documento gigantesco o el PEC. Colóquenos como un resumen, ¿no? Mire, el proyecto educativo se llama así, pretende tal cosa y por este camino y así. El colegio queda en tal parte, es grande, chiquito, una contextualización general. Entonces yo esperaría en el foro de cada integrante del grupo una contextualización de su colegio diciéndonos más o menos cómo es el PEI o el PEC. Si un colegio, oiga, esta pregunta es interesante, si un colegio PEI tiene PEI, no puede tener PEC. O si tiene PEC, no puede tener PEI. ¿Será que hay algún colegio que tenga PEI y PEC? Les confieso que no sé. Esta pregunta me acaba de surgir. Yo pensaría, hablándolo en términos matemáticos, que son eventos mutuamente excluyentes. O sea, si un colegio tiene PEI, no puede tener PEC. Pero estoy suponiendo, realmente no sé. Nos tocaría discutir. Entonces, ojo, defino qué colegio es atendiendo a los criterios que acabo de decir. Paso dos. Voy a buscarme dos profesores. Dos profesores. eh, Teniendo en cuenta que los profes, hay profesores que andan muy rapidito, hay otros que andan muy despacito, teniendo en cuenta que los profesores somos seres humanos y, por ejemplo, puede ser que no coincida la visión que tiene un profesor con la visión que tiene el otro profesor. Ahí en eso es donde las preguntas que se realizan cobran relevancia. Y esto me permite, me invita a hacerles una aclaración. No es contestar un cuestionario, no es coger la pregunta, pregunta por pregunta y contestar. Es mucho más una entrevista semiestructurada. Su merced tiene algunas preguntas y su merced, por ejemplo, hace la primera pregunta y dependiendo de lo que conteste el profesor, usted dice, no, yo la segunda no se la contesto, no se la pregunto ni la tercera, mejor paso a la cuarta. O de pronto alguno de ustedes dice, hombre, mire cómo contestó él, yo le voy a hacer esta pregunta, así no esté en la hoja. Las preguntas no son una camisa de fuerza, son como una ayudita. ¿Qué puedo preguntarle al profe? Pero es que depende mucho de lo que su merced quiera. Por ejemplo, un PEI que tenga énfasis en matemática y de pronto el profesor dice, es que a mí no me gusta la matemática y es el profesor de matemática. Entonces su merced le haría, oye, entonces usted, ¿por qué no cambia de colegio? Bueno, no tan, no mentiras, no tan directo. Por favor, sean diplomáticos. No vayan a hacer preguntas que puedan herir susceptibilidades, ¿no? Tener mucho, por ejemplo, esta pregunta que les acabo de decir, yo no pienso que sea la más afortunada. Toca mirar, toca mirar. Entonces, por favor, ojo, tener en cuenta. No es una camisa de fuerza las preguntas, son como una orientación del que su merced puede preguntar, pero usted debe estar muy atento y dependiendo de lo que le conteste el profesor, su merced le puede hacer preguntas nuevas o no realizar lo que su merced llevaba, sino es como establecer un diálogo, que el profesor no se sienta ahí como que está ante un juez y pregunta y respuesta, no, sino que está como en un diálogo, como tomándose un tintico. Ay, ¿qué tal? ¿Y esto cómo es? ¿Y cómo nació? ¿Y cómo se hizo? Entonces, dos profesores. Seguidamente, dos estudiantes. Hay que tener en cuenta en esto de los estudiantes que hay estudiantes juiciosos, estudiantes vagonios, entonces tengan muy en cuenta quién es ese estudiante,
Porque un estudiante vago, en nuestro caso, ese que está ahí a la derecha, que va como en contravía de los demás, le va a decir a su merced, ah, ese colegio es bacano, nunca dejan tarea, no, las profesoras son chéveres, eso, uno puede llegar tarde. En cambio, los otros dos chinitos que van ahí, les van a decir a ustedes, uy, no, exigen, exigen, sí, toca trabajar, toca responder, toca mirar. Entonces, tener muy en cuenta lo que se va a preguntar e intuir qué tipo de estudiante es, para así poder elaborar el documento. Luego miramos el documento. Paso 4, dos padres de familia. Tener cuidado. Afortunadamente a los padres, a los papás, ya como que nos importa bastante vincularnos con el colegio. Hace algunos años esa era una tarea prácticamente de las mamás, no de los papás. Los papás ahora, gracias a Dios, estamos enterados. Aunque no falta el vago ahí, el que van a alcanzar, mírelo, que a veces ni siquiera saben en qué curso está el hijo. De pronto ustedes deberían hacer el ensayo. Señor, ¿cómo se llama la profesora de su hijo? Es una como altica, como bajita, como gordita, flaquita, de chuquitos mona, como negra. Entonces uno dice, no, este señor no, no. Hay otros que sí, bueno, es importante uno conocer quién está con su mayor tesoro, ¿no? El mayor tesoro que son los hijos. Entonces, mire, son tres agentes totalmente diferentes, profesores, estudiantes y padres de familia. Bien, seguimos. Paso 5. Teniendo en cuenta los tres informes, ahí deje un vacío si lo ven. Ustedes van a hacer dos entrevistas a los profesores, dos a los estudiantes y dos a los padres de familia. Con estas dos de los profesores, ustedes deben hacer un solo informe. No es copiar las entrevistas y pegarlas allá. No, no, no. Es hacer un informe de las dos entrevistas. Se sugiere que no coloquen los nombres de los profesores. El profesor uno afirma que el colegio sí funciona bien, mientras que el colegio, el profesor 2 dice que debería cambiar algunas cosas. Nos parece que tal, o sea, es entregar un informe por las dos entrevistas. No es colocar las entrevistas, no es eso, es un informe por las dos entrevistas. Las dos de padres, las dos de estudiantes y las dos de profesores, su merced debe subir estos tres informes al foro, no necesariamente al tiempo. Por ejemplo, si primero hago las dos de los profes, pues suban el informe de los profes al foro. Con eso vamos aportando al respecto. Teniendo en cuenta los tres informes de las entrevistas, ahora los miembros del grupo colaborativo participarán en la discusión en el foro destinado para este fin. En esta discusión en grupo, cada participante expondrá sus tres informes resultantes de las entrevistas realizadas a los docentes, alumnos y padres de familia, y entre todos harán el análisis de uno de los PEI presentados por los miembros del grupo. Entonces, el grupo, como cada estudiante, cada uno de ustedes debe presentar el PEI de un colegio o el PEC de un colegio y las entrevistas, los informes de las entrevistas. Puede suceder que un grupo tenga 5 colegios diferentes. Entonces, entre ustedes discuten y dicen, no, mire, hagamos este. Por ejemplo, un PEI que esté completo o un PEI que les exija retos. Hay PEI que son muy bonitos. De pronto elijan el PEI que ustedes digan, y este PEI está muy cojo. De pronto elíjanlo así. Entonces, entre el grupo eligen un solo colegio, uno solo. Pero en el foro deben estar los colegios de cada uno de los integrantes del grupo con los informes. Para iniciar la discusión del análisis del PEI o del PEC, se proponen algunas preguntas a partir de las cuales se pueden desarrollar sus ideas sobre los currículos de la escuela de hoy. Es algo como para reflexionar. ¿Cuáles son los fines y los objetivos educativos que plantea el PEI? ¿Cuáles son los fundamentos pedagógicos, filosóficos, socioantropológicos y psicológicos que plantea el PEI en cuanto a las características de su población estudiantil? ¿Cómo y en qué aspecto? Entonces ustedes eligen algunas de estas preguntas para discutir y nos van a servir como insumo para la elaboración del producto final. Recomendaciones para las interacciones en el foro. El estudiante comparte en el foro. Lo primero que ustedes deben compartir es como un resumen del PEI y los informes de las entrevistas. Y hay una matriz de debilidades, oportunidades y fortalezas y no sé qué, mediante aportes escritos de no más de 2 párrafos. Dialoga con sus compañeros en torno a la selección del PEI, que va a analizar el grupo donde está fase. Acuérdense que el trabajo colaborativo es solamente con un colegio. Ustedes deben elegir qué colegio.
Comparte con sus compañeros sus respuestas a los interrogantes del análisis del proyecto educativo institucional. Ay, mire que aquí nos dicen que, sí, debemos contestar esas preguntas nosotros. De acuerdo con el análisis realizado por el grupo, a cada una de las preguntas de la guía para el análisis, redacte sus conclusiones sobre los factores analizados en la matriz que se identificaron en el PEI analizado y se refuerzan desde las ideas de las lecturas de la unidad 2, lineamientos y estándares para el diseño curricular. Y si ven que nos toca primero leer los documentos para tener como claro los estándares para el diseño curricular, cómo diseñar el currículo. Este trabajo es interesante, les comentaba al comienzo. Paso 6. A partir de todos los que discutieron antes de las respuestas a las preguntas, escriben un ensayo grupal que debe tener por título ¿Cómo se educan los niños y las niñas en mi comunidad? ¿Cómo se educan? Ahí es donde todo lo que acabamos de discutir tiene bastante peso, porque debemos construir un ensayo que su título sea ¿Cómo se educan los niños y las niñas en mi comunidad? En mi comunidad, perdón. Recordemos que un ensayo es una forma de escritura en la cual se debe defender y mantener una posición. Esta posición se debe defender con argumentos. También se deben desarrollar las posibles críticas a nuestras ideas. Un ensayo. Nosotros ya sabemos cómo se debe escribir un ensayo. ¿Qué es lo que debo entregar? Un documento que tenga una portada, introducción, ensayo grupal que tenga como título ¿Cómo se educan los niños en las niñas en mi comunidad? Ese es el nombre, el título de todos los ensayos es ese. Conclusiones sobre la matriz DOFA que se identificaron en el PEI o en el PEG analizado. Conclusiones y bibliografía. Y como anexos deben estar todos los informes realizados a las entrevistas. Por favor, atentos, no es colocar las entrevistas, es colocar los informes producto de esas entrevistas. Por favor, tengan mucho cuidado con eso. Bien, vamos a hablar ahora de la calificación. Nosotros calificamos con tres niveles, nivel bajo, nivel medio y nivel alto. Ahí está el dedito. Pero eso no es que a mí se me este trabajo tiene 100 hojas, entonces es nivel alto. No. Para saber en qué nivel está su trabajo, nosotros tenemos unos criterios. Y esos criterios se encuentran en la matriz de valoración que vamos a analizar en este momento. Tipo de actividad en grupo. Momento de la evaluación intermedia, 125 puntos. 125. Primer criterio de evaluación. El estudiante presenta los tres informes de las entrevistas del PEI. O sea, su merced monta los tres informes en el foro. Mis compañeros, comparto el informe de los profesores. Si tiene de una vez los tres, pues presenta de una vez los tres, ¿no? Pero previa a eso, su merced nos debió colocar, mire, mi colegio es tal, el colegio donde va a trabajar es tal, y el PEI dice más o menos esto. O sea, primero debemos saber en qué colegio es, para tener un pequeño contexto. Luego suben ustedes los informes. ¿Listos? Si su merced lo que presenta, el estudiante presenta los tres informes de las entrevistas del PEI a profesores y directores docentes, alumnos y padres de familia. Si su merced presenta los tres informes, va a sacar entre 25 y 40 puntos. O sea, es nivel alto. Yo ahí me pongo a mirar, digo, el informe, sí, sí, más o menos, mire que se nota de 38. Pero si es un informe, pues entregó los tres, pero ahí como a 25. Pero está en ese nivel, nivel alto. Yo leo los informes y digo más o menos entre 25 y 40, eso sí es por mi apreciación del trabajo. En el nivel medio sí presenta los tres informes, pero no lo hace a partir de los aspectos facilitadores y aspectos obstaculizadores del PEI. Mire todo cómo se relaciona, ¿no? Entonces nos toca leer muy bien todo lo de la matriz y etcétera. Tener cuidado, el estudiante no presenta, si no presenta los tres informes entre 0 y 9, por ejemplo, si nada más presenta un informe, sacó 5. Si presenta dos informes, por ahí 7, 8, dependiendo del peso, de lo que se lleva. Mire el relojito de allá a la derecha, ojo con el tiempo. Ya está transcurriendo la primera semana. Pues comenzamos hace 2 días, o sea, tampoco es que ya debemos tener las entrevistas, pero ya van 2 días.
Ya tenemos por lo menos que tener pensado a qué colegio vamos. Ya hemos preguntado, oye, ¿usted conoce para qué un profe de ese colegio? ¿Será que, o de pronto nosotros mismos, de pronto el colegio donde salimos? Esas gestiones ya las tenemos que estar haciendo. Entonces, por favor, pilas, tener mucho cuidado. El segundo criterio de evaluación, el estudiante participa en la discusión en el foro. ¿Cómo yo sé que participan? Pues mirando sus interacciones en el foro. De pronto algunos de ustedes se reúnen por WhatsApp, se escriben por WhatsApp todos los días, 3 veces al día. Profe, pero nosotros nos reunimos 20 veces. Pero es que el medio de comunicación oficial del colegio, de la universidad nuestra, es el foro. Y yo miro las participaciones es en el foro. Entonces, si su merced sabe, a veces es mucho más fácil escribirle por WhatsApp un mensaje a mi compañero diciendo, oiga, miremos este PEI, pero entonces no me queda evidencia a mí. Entonces, ¿cómo me queda la evidencia a mí? Ahí en el foro del curso, su merced coloca, compañeros, miremos este colegio. Y ya me queda de evidencia. Entonces, por favor, todas esas comunicaciones que sean con el foro del curso. Entonces, si participó en esa discusión entre 20 y 30 puntos, ¿cómo yo sé si participó? Pues mirando sus interacciones en el foro. Entonces, si tiene suficientes interacciones, llegó y claro, mire, antes se le fue la mano, 30 puntos. Pero si apenas participó una vez y era para preguntar, oiga, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues eso no funciona. Nivel medio. Aunque el estudiante participe en la discusión del grupo en el foro, no aporta el análisis del PEI elegido desde las ideas sobre los currículos de las escuelas de hoy. O sea, que sean aportes significativos. Y nivel bajo pues sí no aporta, ¿no? Aporta cosas que realmente no son relevantes. Ojo con el tiempo. El grupo redacta conclusiones sobre los factores identificados en la matriz DOFA del PEI analizado. Debilidades, oportunidades, fortalezas. Entonces, miren, redacten las conclusiones sobre los factores identificados en la matriz DOFA. Esto tiene un máximo de 30 puntos. El nivel medio y el nivel bajo. Por favor, miren muy bien, analicen y tengan en cuenta esto porque yo con esto es que califico. Pues sí, la calificación es importante, ¿no? Pero pues tampoco no es lo más importante. Lo más importante es lo que yo aprenda de la construcción del PEI, de cómo mirar el currículo de un colegio. Cuando su merced se vaya a presentar a un colegio, muy probablemente le van a preguntar, oiga, ¿y el PEI? ¿Qué haría su merced en el PEI? ¿Qué haría con el currículo? ¿Qué haría? Y su merced tiene esto que estamos viendo acá. Su merced puede contestarlo. ¿Por qué? Porque es algo propio del lenguaje de los profesores. Nosotros debemos conocer esto. O no solamente que le vayan a preguntar para ingresar, sino que en su trabajo le dicen, bueno, tal área va a revisar el PEI. Y entonces, si su merced no tiene una idea de lo que es el PEI, le va a ir regular. Cuarto criterio, el grupo construye el ensayo a partir de las conclusiones presentadas en el foro. Acuérdense, por favor, que el ensayo ya tiene su título. Tengan en cuenta eso. Construye parcialmente, entre 10 y 14, no lo construye entre 0 y 9. De pronto apenas borradores, yo vi me di cuenta que discutían en el foro, pero no presentan el ensayo. Pues entre 0 y 9, va a sacar para 7, 8, 9 puntos, pero porque yo vi algo. Si no veo nada, pues sí, 0. Bueno, si no veo nada, no, si no veo algo. Porque si no veo nada, significa que estoy viendo algo. Bueno, seguimos. Quinto criterio. Ojo con las normas APA. Las normas APA, por allá donde su merced ve algún OVA o algún OVI, en la parte derecha dice normas APA séptima edición. Su merced da clic ahí, al lado derecho, descarga un documento que hizo la universidad con las principales características a tener en cuenta en las normas APA. Y lo tiene. Eso lo da la universidad, lo podemos descargar. Lo tiene y revisa que por todos lados la margen es de 1 pulgada, o sea, 2,54 centímetros, que la letra es tamaño Arial 12, creo, Arial o Times New Roman 12. Están separados 1,5 espacios. Ahí también como los títulos, como tener muy en cuenta eso, por favor, porque es como nos comunicamos académicamente empleando las normas APA. Pues por ahí habían otras normas, pero últimamente solo se trabaja con las normas APA. Bueno, recomendaciones. ¿Qué les recomiendo? Ojo, no se quede solamente pensando, ay, ¿qué hago? Pero es que mire, y el primo de José, que es el profesor de pronto, ¿será que lo...? No, su merced piense y anote, escriba, hablar con profesor José.
mirar no sé qué, qué pregunta hago, qué no hago, de estas me parece, no me parece. Yo conozco que el profe no le gusta que hablemos de esto, entonces esta pregunta la elimino. No solo es pensar, sino es escribir. Puede suceder que mucho de lo que su merced escriba no le sirve para nada, pero ya tiene una base. Entonces, por favor, piense, pero anote. Muchos de nosotros tenemos ideas muy buenas, pero nunca las escribimos, entonces las ideas mueren en nuestra cabecita. Bueno, siguiente. A veces uno dice, Dios mío, ¿por dónde cojo? ¿Será que entrevisto a este profe? ¿Será que entrevisto a este profe? ¿Qué hago? ¿Será que no me responde? ¿Será que hace? ¿Que no me hace? Siempre que uno está así como que no sabe qué hacer, debe estar muy atento a las señales, dirían los metafísicos, bueno, a las señales. No, este profe, mejor este profe porque yo me acuerdo que él me atendía. Entonces, identificar qué caminos son posibles y estar muy atentos porque hay algo que me va a decir, no, la cosa es por este lado. Que no sea, güey, voy a coger ahí en el camino por donde no. Piénselo muy bien y decida. Y hay algo que le va a iluminar su camino. ¿Qué es? No tengo ni idea. Su merced hoy, no, tampoco. Pero de pronto mañana sí. Pero entonces debe estar con los ojos abiertos. Siguiente. Es normal tener dudas. Cuando su merced tiene dudas, significa que entendió algo. Si su merced no tiene ninguna duda, entendió nada. Cuando su merced tenga esa duda, por favor consulte. Los profesores de la UNAD, los tutores de la UNAD, estamos disponibles para atender todas sus dudas. De pronto alguno de ustedes dice es que mi duda es tan pequeñita que hasta pena me da preguntar. No, señor, probablemente esa duda la tengan 95 de sus compañeros y su merced es el único que tiene el valor para preguntar. Pregunte. Algunos me han escrito a los, profe, pero es que los colegios están cerrados. Claro, si tienen razón, los colegios están cerrados. Entonces, por eso están las estrategias que estamos montando. Profe, que es que mi profesor está de vacaciones, hágale por internet. Profe, que es que, por favor, pregunten, pregunten y entre todos intentamos buscar soluciones, pero el tutor UNAD, el profesor UNAD, siempre está dispuesto a escuchar y a compartir. Entonces, por favor, pilas, no, no sé qué diría el de la televisión, no se quede callado, pregunte. Siguiente, trabajo en equipo. Esto es pero fundamental. Mire, muchos de ustedes dirán, no, profe, es que a mí me rinde mucho más solo. No es que mire que es que mis compañeros no, ahí es donde toca saber las diferencias. Las diferencias. Mire que si ustedes le dan la vuelta a cualquiera de esas fichitas, no encaja. No encaja y no se puede formar el cuadradito. La tarea es formar ese cuadradito y cada uno tiene un pedazo. De pronto algunos de ustedes van a hacer todos la misma investigación en el mismo colegio y de pronto alguno tiene el contacto de cuatro profesores y ustedes dialogando se consiguen compartir los contactos y entrevistan uno de ustedes a dos profesores y el otro a los otros dos profesores con los contactos que tiene alguien. Porque siempre, si hay gente, por ejemplo, los que tienen una cafetería que es cerca al colegio, pues se conocen con todos los profesores. Pero si yo veo en una vereda, pues, ¿con quién va a ponerme a hablar? Entonces yo voy a donde mi compañero, o lo comunico, lo hablo, le escribo, le llamo y le digo, ¿será que me puede dar el contacto? Y yo o sea, la cuestión no necesariamente es presencial. De pronto algunos de ustedes dicen, no es que yo conseguí el teléfono del profe y le hice la entrevista por teléfono, perfecto. Profe, es que mire, yo hice una conferencia con él por Teams. Perfecto. Alguno de ustedes dice, profe, mire, yo grabé la entrevista para después transcribirla. Perfecto. Pero eso toca informárselo al participante, ¿no? Y procurar no emplear los nombres propios, sino profesor uno, profesor 2, estudiante uno, estudiante 2. Pues para garantizar esa cosa, bueno, las leyes esas de propiedades, de cosas así, tenerlas muy, pero muy en cuenta. Trabajo en equipo, sí es fundamental, nos podemos ayudar todos, pero debemos también comprender las diferencias que hay entre donde vivimos unos y otros. De pronto los que viven en una vereda no les es fácil comunicarse por internet todos los días. Entonces esa persona dirá, compañero, yo vivo en una vereda y internet yo puedo los viernes en la tarde y los sábados y domingos yo bajo al pueblo y puedo.
Entonces yo ya sé que para cualquier actividad colaborativa tiene que ser viernes, sábado, domingo. ¿Por qué? Pues porque mi compañero no tiene internet todos los días y yo sí. Entonces ustedes dirán, profe, ¿y yo por qué tengo que ceder mis derechos? Pues es la cuestión de trabajar en equipo, es también estar muy pendiente de lo que el otro diga, ¿no? Por ahí está el dibujito ese de la jirafa que está en la piscina y el miquito le pregunta, ¿es muy profunda? Y la jirafa le dice, no, apenas me llega al cuello. Pero si el miquito se tira, se ahoga, ¿no? Desde la posición de la jirafa, pues es una piscina, apenas le da el cuello. Es que mira el cuello de la jirafa. Bien, estos son mis datos, mi nombre completo, mi teléfono y mi correo. Fundamentalmente mi correo o el Teams. La universidad nos solicita no hacer intercambios vía WhatsApp, intercambios académicos. Por ejemplo, si alguien tiene una pregunta y le queda como el WhatsApp, le puedo responder por ahí, pero si es algún intercambio académico, sí debe ser por los canales oficiales de la universidad. ¿Por qué? Pues porque yo me imagino que se han presentado algunos tipos de inconvenientes o algo así, ¿no? Entonces, tener cuidado. A mí me escriben un WhatsApp y yo lo contesto de inmediato. Pero también les sugiero que, por favor, si es una pregunta más como de fondo, mejor al correo o al Teams o a, bueno, todos los medios que están ahí. Nosotros tenemos atención sincrónica. Ustedes en su correo saben qué día es, saben cuál es el vínculo. Ya ahorita ya no tengo el vínculo. Pero entonces, por favor, procuren conectarse. Es, por ejemplo, para preguntas muy puntuales. De pronto algún grupo me va a decir, profe, es que nos vamos a reunir y queremos hacerlo en la hora de tutoría sincrónica, de acompañamiento sincrónico para que nos llegue algunas ideas. Claro, con mucho gusto. De pronto algún grupo me dice y nos reunimos en ese horario. O sea, hay disponibilidad siempre. Y estoy muy, pero muy, muy pendiente de acompañar el trabajo. A mí me gusta mucho ser profesor. Yo disfruto ser profesor. Entonces, bueno, en esa medida todos podemos estar bien. Bueno, les agradezco profundamente su acompañamiento. Si tienen alguna duda, por favor, me escriben por alguno de los medios y quedo pendiente. Ese trabajo es muy bonito, pero por favor, hagámoslo con tiempo, con tiempo. Entonces, muchísimas gracias. Los que vayan a rezar la novena, rezarla con entusiasmo. Ojalá les den natilla, bueno, natilla con gelatina chévere, o el buñuelito. Bueno, nosotros tenemos esa tradición nuestra de rezar la novena, es una tradición preciosa que no debemos dejar morir. Les deseo lo mejor, que descansen y que avancen en su trabajo. Cualquier cosa, estoy pendiente con el mayor de los gustos. Un abrazo.